Sean bienvenidos a este primer episodio de un podcast que quería hace mucho tiempo ya realizar, pero por cosas, no podría decirse que ajenas a mí, pero por cosas que no había podido realizar. Bienvenidos a las habladurías del podcast, valga la redundancia. En este primer episodio hablaremos de todo lo que relativamente conllevará este podcast, todo lo que planeo hacer con él, todos los temas relativos que se llevarán en el podcast, el propósito del podcast, por qué el nombre del podcast, entre otras cosas. En primera, lo que muchos posiblemente se preguntarán, el nombre del podcast, ¿por qué las habladurías del podcast? ¿Por qué las habladurías del podcast o por qué o cómo elegí ese nombre? La verdad es que obviamente ese nombre surgió de varios posibles nombres que me surgieron hace un año, porque hace un año realmente me llegó la idea de hacer un podcast y hasta ahora es que lo vengo haciendo, porque todo empezó en la pandemia. O sea, mi deseo de crear un podcast, mi interés en sí por los podcasts, por así decirlo, cuando empecé a escuchar un podcast en particular, o sea, un podcast de unas personas de mi mismo país, que es muy buen podcast también, que lo recomiendo. O sea, iba a decir el nombre claramente porque en verdad es un buen podcast, aunque ya no los consumo tanto porque se mudaron de plataforma. O sea, ya no suben los podcasts. Bueno, los suben a YouTube, pero ya no los suben como que tan seguido, creo. O bueno, según yo no. Ya se mudaron a Patreon. Entonces sí, el podcast se llama La Mesa, literalmente La Mesa. Pertenece a un canal de YouTube que se llama Dubtape, también, que es dominicano, porque yo soy dominicana. Esa es otra cosa que, acabo de aclarar aquí. Entonces sí, en la pandemia empecé a escucharlos mucho y ahí como que empezó como mi interés. O sea, ya sabía de la existencia de los podcasts y todo eso, pero no solía como que consumirlos mucho. No sé por qué, la verdad. O sea, no era como que algo de mi interés tanto en ese sentido, sino que se fue desarrollando después de escuchar La Mesa. O sea, como que discutir, o sea, yo me paraba, o sea, yo escuchaba La Mesa y a veces yo me ponía a hablar con ellos. O sea, yo paraba el video y me ponía a discutir con ellos, o entre comillas discutir, más bien como dar mi argumento o algo así, o mi pensamiento sobre lo que ellos estaban discutiendo. Y por eso como que me empezó a interesar más como que el mundo del podcast y el mundo de expresar lo que yo siento y todo eso. Entonces sí, por eso, que ahora que lo pienso, o sea, ¿por qué estoy diciendo todo esto? O sea, el ser humano es tan raro en ese sentido de que a veces podemos desviarnos de un tema inicial, porque yo estaba hablando del nombre del podcast. Ok, el nombre del podcast. ¿Por qué las habladurías del podcast? Bueno, como yo estaba diciendo en un inicio, eso surgió porque
por todos los... O sea, yo hice como que un mapa mental, bueno, no un mapa mental, sino como que una lista de posibles nombres con los cuales yo quería que el podcast se llamara, obviamente. Entonces, entre ellos, yo hice esa lista hace un año y entonces la volví a releer para volver a retomar el proyecto, o sea, para yo volver a decir como... Bueno, yo volví a decir como que quería volver a intentar hacer un podcast por fin, porque, o sea, solo como que hice la idea y al final nunca llegué a nada. Entonces sí, tenía la idea desde el año pasado y tenía varias ideas de nombres, pero lo que más, como que más resonaba en mí era las habladurías del podcast. ¿Y a qué te referías con habladurías del podcast? Podrán preguntarse. Bueno, según yo no, la verdad estoy segura que fue por una canción, o sea, las habladurías del podcast, o sea, hay una canción de mi artista favorito, que es argentino, que se llama Spinetta, y la canción se llama Las habladurías del mundo. Entonces, yo no sé realmente qué específicamente yo estaba pensando en ese momento y por qué yo elegí ese nombre, la verdad, pero bueno, la verdad el nombre lo escogí ahora, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estaba ese nombre como que en sugerencias para nombres de podcast? La verdad, no sé. Pero me encantó, o sea, me encantó. O sea, era como que lo que más resonaba en mí y esa canción, entonces como que, wow, like, that's so philosophical. Y como que eso tan filosófico, wow. Como que, wow, niña, ese nombre te pasaste, like, wow. Entonces sí. Pero el motivo filosófico que yo lo encuentro en este momento, no sé antes, pero en este momento el motivo filosófico es, o sea, el significado de la canción totalmente. Las habladurías, o sea. O sea, yo vengo a este podcast a expresarme, eso es lo primero. Y otra cosa que vendría siendo como que la explicación al porqué de este podcast, básicamente. O bueno, en concreto, no tan en concreto porque obviamente hay más razones, pero la mayor de ellas es expresarme más libremente, porque yo toda mi vida he sido una persona, no podría decirse que cerrada, pero sí una persona que se expresa escritamente o escribiendo, no tanto hablando, porque siempre he sido una persona, lo que la gente diría o llamaría tímida, aunque realmente no me considero así, sino es como que a veces se me acaba la batería social, o es como que a veces me da hueva la gente, o sea, me da flojera la gente, weón. Ok. Entonces, sí, expresarme y aprender como que a comunicarme, no tanto de manera escrita con las personas, sino como que a comunicarme realmente verbalmente, o sea, de lo que yo quiero decir o tratar de decir y expresar mis opiniones y todo eso y sentirme bien con ello, ¿entienden? Entonces sí, ya he explicado básicamente el título, o sea, el nombre del podcast. Increíblemente lo he explicado y el motivo del podcast, lo cual me sorprende, o sea, me sorprende la cantidad de cosas que he dicho, tomando en cuenta que
al principio de esto me tomaba, o sea, como que mi capacidad mental no llegaba en ningún momento, o sea, para yo hablar, o sea, tan fluidamente, o sea, así de mal, según yo me expreso verbalmente, que realmente pensé que no iba a poder. Creo que esa era la causa principal por la cual yo no empezaba el podcast, realmente. O sea, yo no empecé el podcast el año pasado, tal vez por eso, o sea, por mi incapacidad de poder formular oraciones tan rápido. Pero es que realmente la gente cambia, en verdad. O sea, yo creo que si la yo del pasado, del mucho más pasado, tal vez no hubiese podido ni siquiera decir hola o algo así dentro de este mundillo. Así, también, ahora como que me acaba de llegar repentinamente eso, cuando dije mundillo, me acaba de llegar repentinamente otro de los motivos por los cuales hago este podcast, el cual es que desde muy pequeña también, con la llegada de los youtubers y todo eso, el mundo de YouTube y el consumir contenido audiovisual, desde que tengo uso de razón, o bueno, memoria, me ha llegado, bueno, he tenido como que ese anhelo desde que soy pequeña de hacer contenido realmente, o sea, de como que tú ves un youtuber, o sea, como que la inspiración de te llega, como que es como cuando empecé a escribir, porque como yo les digo, yo soy más de expresarme o sea, escritamente, por los escritos y así, porque yo escribo cuentos y poemas y cosas así. Entonces, ¿cómo me llegó a mí eso de querer escribir también? Me llegó porque yo penosamente leía en Wattpad, ¿ok? A eso de mis 13, 14 años. Entonces, yo a veces, bueno, no a veces, bueno, sí, mayormente a veces leía y me preguntaba o me decía a mí misma como que si ellos escriben, ¿por qué yo no puedo escribir? O sea, yo quiero hacer eso. Yo quiero escribir. Entonces me acuerdo literalmente de ese momento en el que yo me dije a mí misma como que yo quiero escribir, yo quiero hacer eso. Entonces, sí, o sea, también me pasaba como con los youtubers, como que me llegaba la inspiración, que yo los veía y decía como que, bueno, hasta ahora realmente, porque no he tenido la capacidad de grabarme a mí misma, bueno, solo para videos de tareas y cosas así, como que te obligan a grabarte hablando y así. Todavía no he tenido como que la capacidad de que hacerlo por mi cuenta, o sea, no por obligación. Entonces, como que hasta ahora todavía me llega como que esa inspiración de los youtubers, de cómo se expresan, o de cómo se habla, o de cómo hablan las cosas y todo eso. Cómo comparten lo que sienten, como que tan motivador. Ay, no. O sea, yo misma me estoy como que motivando mediante lo que yo estoy diciendo. O sea, el cómo los youtubers a veces pueden como que cambiar tu vida con lo que dicen y cosas así. Es como que tan motivador y se siente como que tan como, bro, yo quiero hacer eso. O sea, o así lo sentía yo, o lo siento yo todavía, como que, bro, like, yo quiero hacer algo, o sea, ¿sabes? Como que quiero
no tanto que como que cambiar el mundo, porque tal vez eso no pueda ser posible, pero sino como que hacer que una persona no se sienta tan sola como yo cuando veo a un youtuber y mientras como y no me siento sola mientras como y todo eso o algo así, no sé, es como que tan inspirador, demasiado inspirador y así. Y sí, esa vendría siendo como que la explicación concretamente o no tan concretamente del porqué del podcast. También, obviamente, este podcast, bueno, este primer podcast en sí no va a ser como que tan, se sabe, como que tan organizado, por así decirlo, porque obviamente es el primero y porque planeo tocar como que temas como que en concreto ya en lo que sería el verdadero primer episodio, porque ya esto sería como que introducción de lo que vendría siendo, o bueno, el interés del podcast en sí. Y también los temas del podcast. Ese es otro punto. Ok, lo que planeo tocar en el podcast mayormente van a ser como temas de mi interés en el momento posiblemente, aunque como ya dije, yo desde hace un año tenía planeado hacer un podcast, entonces como ya se pueden imaginar, tengo ya escrito literalmente lo que vendría siendo el primer tema en concreto ya del podcast, que vendría siendo el apego emocional y el apego y en otros sentidos, que la verdad no sé si tocar ese realmente como el primer tema en concreto, porque literalmente lo pensé hace un año, entonces pero aunque sería interesante como que volver a plantearlo ahora y como que reafirmar lo que pienso ahora en vez de lo que pensaba antes, aunque no tengo como que cosas tan definidas escritas en lo que quería decir sobre el apego o algo así, pero creo que de cierta forma sería interesante. No sé quién quiera que escuche esto, también me puede escribir abajo, o no sé. No sé dónde suba esto, creo que lo voy a subir a Spotify. Entonces, cualquier persona de cualquier forma me puede escribir, o no sé, para decirme temas o algo así. También pienso tocar como que anécdotas mías o puntos de vista míos sobre cosas así, como que para expresarme, obviamente, como ya dije. Entonces sí, también como que planeo ponerme en autocrítica, o sea, planeo ponerme a mí misma en situaciones críticas sobre, obviamente, cosas de mi pasado y así, que también obviamente a otras personas puede que les hayan pasado o no, para obviamente ponerme en retrospectiva a mí misma y tal vez a las personas que escuchen, porque no sé, o sea, realmente esto lo hago más para mí que para un público en general, porque no creo que mucha gente escuche esto, pero no sé. De todas formas, como yo dije, con los youtubers y todo eso, tal vez una persona escuche y diga wow,
Wow, qué estúpida. No, mentira. Bueno, capaz que sí, la verdad, porque hablamos muchas habladurías en este podcast. De esto se trata. De esto se trata totalmente. Este es mi propósito en el mundo actualmente, porque literalmente no tengo un propósito real en el mundo. Ese es un tema a tocar en el podcast. Y nada, la verdad, creo que ya deberíamos darle un final a este episodio, porque para hacer una introducción sigue siendo bastante, está siendo bastante larga, la verdad. Pero bueno, creo que efectivamente, voy a concluir ya con lo que sería la introducción. No sé si ponerle como que sea el primer episodio literalmente, o no sé. Creo que lo voy a dejar como introducción y ya luego veamos o veremos en el siguiente episodio de qué tratará el siguiente podcast. Bueno, realmente lo del apego está en duda todavía, la verdad, porque siento que necesito como que documentarme o pensar mejor lo que voy a decir, porque tampoco quiero decir una tontería. Obviamente no es como que yo sea una psicóloga profesional experta en apego de las relaciones y todo eso, pero solamente es como una persona que ha tenido experiencias con eso, y para hablar de ello, obviamente, y como ya dije, tratar de ponerme en retrospectiva de todo eso, y tal vez poner a las personas que lo escuchen en retrospectiva y así, y contar experiencias básicamente, realmente, de eso. Y ya, eso sería todo. Según yo no está tan largo. Creo, porque todavía como que he grabado partes en ciertos puntos, para que no sea, para que yo misma como que no se me haga tan difícil de editar, o para que no se oiga tan monótono, no sé, como que yo en silencio por 2 minutos, o no sé, 10 minutos, para que no parezca algo así. Entonces, sí, nos vemos en el próximo podcast. Tal vez, quizás no. Tratando el tema del apego, o tratando eso que mencioné hace un rato, de que no sé qué hacer con mi vida, la verdad. Tal vez por eso estoy haciendo un podcast. Ay, por Dios, denle atención a sus hijos desde una temprana edad, porque si no van a terminar haciendo un podcast como yo. Ok, ya. Hasta la próxima. Por cierto, escuchen esa canción de Spinetta, para que digan, wow, qué intelectual soy. Escuchen Las habladurías del mundo de Luis Alberto Spinetta. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En algún otro momento tal vez encuentre una mejor forma para despedir el podcast, pero por ahora no. Pero gracias por escuchar. Y hasta la próxima.